¿Estamos para arrancar? Bueno, hola Pascual. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y vos? Bien. Estamos acá en una segunda edición de este ciclo que hemos dado en llamar Bodas de Oro. ¿Tuviste alguna repercusión? Bueno, como siempre pasa con estas cosas, muchos amigos, muchos elogios, mucho interés en el tema. Obviamente que uno se relaciona con un cierto espectro de gente. No tengo una idea más general. De todas formas, en lo personal me pareció una experiencia muy satisfactoria, y las que no he recibido prácticamente críticas, salvo sugerencias, que son siempre bienvenidas, por supuesto. Hay una sugerencia, una crítica que se me hizo mucho, que pienso reparar en este preciso momento, que es que yo no te presenté la vez pasada, no dije ni siquiera tu apellido. Intentemos repararlo. ¿Quién es Pascual Albanese? ¿Tenés una forma de arrancar? Un militante peronista, pero ¿cómo es tu relación, tu historia con la política? ¿Cuándo arranca? Mi historia con la política arranca en la adolescencia y no exactamente en el peronismo, sino en la escuela secundaria, en el Nacional de Buenos Aires, allá por la década del 60. Continúa después con la militancia universitaria, y bueno, se va de alguna manera plasmando en una militancia política más continua, si se quiere. Casi me da vergüenza decirlo, pero también tiene que ver con el título del programa, con más de 50 años. Claro. Y bueno, acá estamos. ¿Y en ese entonces vos militabas en una organización política que tenía representación nacional o era simplemente una organización No, era militancia estudiantil. gremial, pura y exclusivamente gremial? No, estudiantil, gremial, sí, aunque uno participaba, por supuesto, desde ahí en la política general. Y después, bueno, a partir de entonces, digamos, en distintas expresiones del peronismo. ¿Y en tu casa se hablaba de política? En mi casa se hablaba de política, mi familia no era peronista, más bien era, si se quiere, más antiperonista. Y sí, efectivamente era una familia relativamente politizada, y eso tiene que haber influido. ¿Y cómo transitaste todo lo que fue la década del 70 y, bueno, el regreso de Perón, la dictadura? Bueno, el regreso de Perón para nosotros en esa época fue como el advenimiento de la felicidad, una especie de acontecimiento histórico, muy poco común, soñado por mucha gente, que culminaba toda una etapa de la cual nosotros no habíamos sido parte, sino en todo caso herederos. Claro. Y que de alguna forma abría un panorama, un horizonte, que lamentablemente se cerró con la muerte de Perón y con el golpe militar del 76. O sea que fue una felicidad breve. Una felicidad breve. Mucho más adelante tuviste la responsabilidad de ejercer alguna responsabilidad de gobierno, ¿no? Sí, sí, pero ya bastante más adelante, digo, en la década del 90, en el gobierno de Carlos Menem. En un momento fui subsecretario de Medios de Comunicación de la Presidencia, después fui subsecretario del Planeamiento Estratégico de la Presidencia. Sí, tuve esas responsabilidades en ese momento. ¿Y desde entonces? No en el gobierno, sí en la política. Sí, en la política, un lugar de militante. Sí, en esa militancia, si se quiere, político-intelectual, si cabe la palabra, pero permanente. Perfecto. Vamos al tema que nos compete hoy en día, que nos propusimos conversar la vez pasada, de peronismo y doctrina social. Lo cual implica que hay una premisa. Doctrina social de la Iglesia. Doctrina social de la Iglesia, tenés razón. La corrección es correcta. Supone una premisa, que es que efectivamente hay una relación de parentesco entre el peronismo y la doctrina social de la Iglesia. Es algo que ha dicho Perón en más de una oportunidad, ha dejado escrito. Pero bueno, arrancar preguntándote cuál es la naturaleza de ese parentesco. Yo lo primero que te diría es que si dejamos de lado el aspecto confesional, o sea, la cuestión del vínculo política-religión, porque el peronismo en ese sentido nunca fue discriminatorio en términos religiosos, ni mucho menos. Hay un libro muy conocido de un historiador judío que se llama Van Rein sobre los muchachos judíos peronistas, por ejemplo, sí. Y hay una cantidad de expresiones que revelan que desde ese punto de vista el peronismo no tuvo de ninguna manera un contenido religioso desde el punto de vista confesional del término. Hecha esa aclaración, yo me animaría a decir algo que puede ser casi provocativo, o tal vez provocativo, y es que si hubiera que intentar, cosa que es casi imposible, definir al peronismo en una sola frase,
Yo me aventuraría que el peronismo, para Perón, por lo menos, es un movimiento político popular que pretende encarnar los valores y los principios de la doctrina social de la Iglesia en las condiciones específicas de cada etapa de la historia argentina. Es una definición aventurada, pero creo que pocos peronistas la cuestionarían. A mí lo que me sucede con eso es que siendo peronista y al mismo tiempo de una crianza profundamente atea, hubo un momento en la vida en la cual tuve que dejar de hacerme el distraído con esta cuestión, ¿no? O sea, efectivamente, si uno es tan peronista y Perón dice tantas veces que su principal fuente de inspiración es la doctrina social de la Iglesia, o uno puede optar o dejar de ser peronista o ver de qué se trata. Con la aclaración de que de ninguna manera la condición de católico es prerequisito de peronismo, ni por asomo. Por supuesto, pero por lo menos curiosear de qué se trata esto que inspiró tanto a la doctrina justicialista. En ese sentido me parecería quizás oportuno hacer un ejercicio de historización de la doctrina social de la Iglesia, que arranca, si no digo mal, en Rerum Novarum. Exactamente. Hay una pequeña anécdota que me parece que vale la pena mencionar en este caso, porque es una anécdota histórica. La palabra justicia social, sí, la primera vez que es empleada en un documento público, o sea, que aparece por escrito en un documento público de la Iglesia, es precisamente en la encíclica Rerum Novarum de León XIII en el año 1891. Pero el término justicia social fue acuñado unos años antes en Italia por un sacerdote jesuita que se llama Luigi Taparelli, que fue precisamente uno de los sacerdotes que colaboró con León XIII en la elaboración de la encíclica Rerum Novarum. Entre paréntesis, Rerum Novarum es una expresión que, traducida al español, quiere decir acerca de las cosas nuevas, lo cual da una idea del intento que hizo en ese momento el Papa, León XIII, de adecuar la Iglesia Católica a las condiciones de lo que en ese momento era, digamos, la primera revolución industrial en la historia de la humanidad. Claro, muy vinculado al surgimiento de la cuestión social, ¿no? Producto del industrialismo y en paralelo con el surgimiento del movimiento obrero, por ejemplo, del sindicalismo. Claro. Vos hablaste de justicia social. ¿Cuál era la definición de justicia social en este tiempo? Bueno, este es un tema que ameritaría tal vez otro seminario, pero, digamos, el término justicia social, tal cual se planteó en su momento, era como una suerte de derivación de lo que podríamos llamar la idea del bien común, que era una cosa muy profundamente arraigada en la historia del pensamiento católico desde Santo Tomás de Aquino en adelante. Y importaba en la idea que de alguna forma transmitía León XIII y las encíclicas posteriores, la de establecer precisamente relaciones justas entre los distintos sectores sociales que estaban tensionados, y están tensionados por el avance del capitalismo. Con el tiempo, o en cada circunstancia histórica, esa definición fue cambiando en su modalidad, o sea, fue alcanzando diferentes formas de traducción. Hoy por hoy, en la etapa de la era del conocimiento, o sea, en la etapa de la sociedad postindustrial, tal vez la palabra justicia social no quiere tener exactamente la misma significación que podía tener hace 100 o 120 años, ni siquiera hace 40 años, sino que está más bien vinculada precisamente con el tema de cómo se distribuye el conocimiento en una sociedad en la cual el conocimiento es equivalente de posibilidades de trabajo, de mejoramiento del ingreso, de calificación, etcétera, etcétera. O sea, justicia social, hoy por hoy, tiene que ver mucho también con la relación educación-trabajo, por ejemplo. Claro. Ahora, volviendo a el contexto de aparición de la doctrina social de la Iglesia, ¿cuál es la diferencia que propone la doctrina social de la Iglesia como respuesta a la cuestión social respecto, por ejemplo, a la que propuso en su momento el marxismo con la lucha de clases? Bueno, precisamente la principal diferencia, y en ese sentido vale que Perón tomó eso como elemento central de su doctrina, es la idea de que la lucha de clases no era el camino para resolver la cuestión de la justicia social, que se requería una cuestión de armonía social, que requería, por supuesto, la presencia de
un factor, de un tercer elemento, que era en este momento el Estado, como elemento que de alguna forma contribuyera a la articulación de ese vínculo, y que no fuera entonces una lucha en el sentido de una guerra, sino precisamente una situación en la cual se pudiera avanzar en el doble sentido de creación de la riqueza, sin la cual no hay distribución posible, y de una mejor distribución. Claro. Hay un concepto que yo recuerdo que creo que no aparece en Rerum Novarum por primera vez, pero si no me equivoco aparece en 40º Ano, que es el del principio de subsidiariedad. Claro, exactamente. En realidad, vos dijiste, en el año 1931, el Papa, que era Pío XI en ese momento, saca, al cumplirse justamente 40 años de la Rerum Novarum, la encíclica que se llama 40º Annus, y en esa encíclica él establece lo que se llama el principio de subsidiariedad, que para tratar de aproximadamente hacer una definición sería que en realidad siempre hay que buscar que sean las personas, los grupos sociales, lo que podría llamarse la base de la pirámide social, los responsables de la resolución de los problemas. Y que en tanto y en cuanto esto no fuera posible, entonces sí, las instancias superiores, incluido el Estado, tenían que intervenir como para encauzar las cosas. Este principio de subsidiariedad establecido ahí en 1931 por el Papa Pío XI en esta encíclica, estaba acompañado por otra expresión muy importante que aparece también en esa encíclica por primera vez, que es la idea de las asociaciones intermedias, como aquel instrumento que actuaba como forma de organización de la sociedad, que estaban en el medio, por así decirlo, entre el individuo y el Estado. O sea, principio de subsidiariedad y papel de las organizaciones intermedias formaban parte del núcleo de lo que podríamos llamar el modelo de la doctrina social en esa encíclica. No sabía que la idea de las asociaciones intermedias aparecía también, porque gracias ahí. Me retrotrae inmediatamente a cierto imaginario que tengo respecto a la Edad Media con los gremios de oficios, ¿no? Exactamente, las corporaciones. Las corporaciones, exactamente. Sin duda, lo que pasa es que nunca hubo una teoría de las corporaciones. Ahí está. El funcionamiento de las organizaciones sociales como un elemento central de la sociedad, valga la redundancia, es un aporte de la doctrina social de la Iglesia, particularmente de esta encíclica o a partir de esta encíclica. La relación de Perón y el peronismo con la Iglesia Católica, sin embargo, tuvo momentos de mayor cercanía, pero momentos muy conflictivos. Muy conflictivos. Se me viene a la cabeza el bombardeo a la Plaza de Mayo con los aviones que decían Cristo vence, por ejemplo, ¿no? Sí. Dado que efectivamente el peronismo tiene su inspiración ideológica o doctrinaria en la doctrina social de la Iglesia, ¿a qué se debe esta historia? En primer lugar, esto vuelve a ratificar lo que decíamos al principio. Y es que una cosa es hablar de la relación entre el peronismo y la doctrina social de la Iglesia, y otra cosa es hablar de la relación entre el peronismo y la Iglesia. Digamos, parece lo mismo, pero no lo es. Claro. Y efectivamente, la relación del peronismo con la Iglesia Católica en el sentido de la jerarquía eclesiástica atravesó por distintas etapas. Hubo un momento, el momento de surgimiento del peronismo, allá por el 45-46, que la jerarquía eclesiástica acompañó mucho el surgimiento del peronismo. Y hubo también un momento de enorme conflictividad, que fue en 1954-1955, que digamos, hizo que un sector muy importante de la Iglesia tuviera una participación protagónica en los hechos que culminaron con el golpe de Estado del 55 y el derrocamiento de Perón. No obstante lo cual, ese conflicto, esa confrontación, lo cierto es que desde entonces en adelante no hubo ninguna forma de conflicto entre el peronismo y la Iglesia Católica, en el sentido del que se reflejó en el 55, y que el mismo Perón reconoció que ahí él en parte se había equivocado, y desde ya la jerarquía eclesiástica argentina tampoco había estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Claro. Ahí tengo muchas ganas de hacerte la siguiente pregunta, que tiene que ver no exactamente con la Iglesia, sino con la democracia cristiana y el peronismo. Que yo hace un tiempo leí un ensayo de Juan Carlos Torre titulado El factor Perón, que se consigue muy fácilmente en internet. Está publicado en el diario AR por un lado y en la página de la Universidad Torcuato Di Tella, en la cual Torre
tiene una hipótesis que, como todos los ensayos interesantes de leer, es bastante provocadora. Él dice que Perón tenía un pensamiento muy europeizante, un adjetivo que para los peronistas nos resulta un poco hiriente, pero, y lo justifica de la siguiente manera. Si en el 46 Perón está pensando con perspectiva europea en el fantasma comunista como amenaza, en el 55, 54, 55, él está pensando en el fantasma de la democracia cristiana como amenaza. Y más adelante, en el 73, vuelve con el ejemplo de las experiencias coalicionales de la Europa de posguerra, como el león herbívoro, llamando a la concertación nacional. A lo que voy es, según Torre, Perón tenía presente la proliferación de partidos demócratas cristianos en Europa y la reciente fundación del Partido Demócrata Cristiano en Argentina como un elemento de disputa no solo doctrinario, sino que de disputa de base social, de sustentación, por decirlo de alguna manera. Me interesa tu opinión al respecto, y más no solo sobre la hipótesis de Torres, sino y más en general de la relación entre el peronismo y la democracia cristiana, porque yo tengo la impresión de que, dado que efectivamente la doctrina social de la Iglesia inspira a ambas identidades políticas, parecieran ser hermanos, básicamente. Yo tengo mucho respeto por Juan Carlos Torres, que es un extraordinario historiador, pero en este punto específico discrepo radicalmente con su interpretación de los hechos. Creo que efectivamente hay un parentesco que nada tiene que ver con el supuesto pensamiento europeizante de Perón, sino precisamente con la identidad doctrinaria entre el peronismo y la doctrina social de la Iglesia, que hace que el proceso de la democracia cristiana y el proceso del peronismo de alguna forma puedan considerarse como procesos paralelos y en cierta medida concomitantes. Con esta aclaración, la democracia cristiana sí fue profundamente europea. Nació como una necesidad política, en particular del Vaticano, para frenar el avance comunista en Europa después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, claro, y que se dio particularmente en los dos grandes países que habían formado parte del bando derrotado en esa guerra mundial, o sea, en la Alemania y en Italia, o sea, donde habían gobernado Hitler y Mussolini, no en Francia, no en Inglaterra, sino en los dos lugares derrotados, para poder generar una recreación política de esos países. Este fue el origen específico de la democracia cristiana en el mundo. Como toda corriente internacional, eso trató de extrapolarse en algunos lugares con mayor éxito y en otros no tanto, a distintos países del mundo. Lo que no apreciaron los quienes impulsaron ese fenómeno, que es que en el caso específico de la Argentina, a principios de la década del 50, que es cuando se produce todo el proceso de surgimiento mundial de la democracia cristiana, en la Argentina había un movimiento popular que nada tenía que ver con el marxismo ni con el comunismo y que compartía los valores y los principios de la doctrina social de la Iglesia, que hacía absolutamente innecesario desde el punto de vista político la existencia de lo que era fundamental que existiera, por ejemplo, en Italia o en Alemania como Partido Demócrata Cristiano. Eso hizo que en el caso específico de la Argentina, la democracia cristiana originaria, el Partido Demócrata Cristiano, creado allá por 1953, 1954, estuvo conformado por un grupo de laicos católicos profundamente antiperonistas, claro, y que precisamente fueron los que utilizaron la bandera de la democracia cristiana para enfrentar al gobierno de Perón y para contribuir desde su punto de vista con el derrocamiento, con el golpe de Estado del 55. Esto no quiere decir para nada que, como bien señalás vos, haya una clara sintonía entre peronismo y democracia cristiana en términos de pensamiento. Tanto es así que en la década del 90 el Partido Justicialista llegó a incorporarse a lo que en ese momento se llamaba Internacional de Partidos Populares, que era precisamente la internacional que agrupaba a los partidos demócratas cristianos y afines de todo el mundo. Más, hubo un dirigente peronista, Ricardo Romano, que fue vicepresidente de esa internacional a fines de la década del 90. Esto dejó de ser así durante la etapa del kirchnerismo, pero marcó claramente que esto que vos señalás es absolutamente real. O sea, la sintonía esa existe y se mantiene. Puede ser que esté equivocado, pero tengo entendido que
el movimiento obrero de Argentina, el movimiento obrero organizado de Argentina fue el único, uno de los pocos, sino el único de los movimientos sindicales no inspirados por la doctrina social de la Iglesia y no por el marxismo, hasta la llegada de Solidaridad en Polonia, si no me equivoco. Si lo decimos en términos de la masividad, Sí. sin ninguna duda es así. Siempre hubo en todos los países sindicatos católicos, dirigentes sindicales católicos, pero nunca hubo en ningún país del mundo, hasta la Argentina de 1945, un sindicalismo organizado con raíces doctrinarias vinculadas con la doctrina social de la Iglesia. Si las centrales sindicales y los grandes sindicatos en todos los países del mundo estaban más influidos por el pensamiento marxista, tanto en su versión más jacobina, esto es leninista, como en lo que podemos llamar la versión socialdemócrata. Claro. Y esto fue así hasta que Perón interrumpió esa tradición y de alguna manera se mantuvo con el tiempo, salvo hay que reconocer, porque es un caso absolutamente independiente, el caso del sindicalismo norteamericano. Y se mantuvo en estas condiciones hasta la aparición de Solidaridad con el papado de Juan Pablo II. Allá con una intervención directa del Papa, ¿no? Del Papa Juan Pablo II, allá en Polonia, Lech Walesa, 1980 en adelante. Claro. Tengo acá este libro, que se debe ver, que tiene el título de Caminos para una teología del pueblo y de la cultura, de Rocco Buttiglione, que cuando acordamos con Pascual hablar de este tema, al día siguiente inmediatamente me dijo que era un libro fundamental y necesario para el tiempo en el que estamos viviendo. Lo leí, me pareció sumamente interesante, tengo muchos conceptos de los cuales me gustaría conversar, pero primero preguntarte por qué me recomendaste este libro. Bueno, primero te felicito por haberlo leído porque es un libro muy denso y realmente es trabajoso, porque estamos hablando de un pensador importante del catolicismo de nuestra época. El autor, Rocco Buttiglione, es italiano, es un pensador católico importante que fue uno de los coautores de la encíclica Centésimos Annus, que fue la encíclica social del Papa Juan Pablo II, y que, digamos, ha conocido muy de cerca a la Argentina porque ha estado muchas veces acá, tiene un conocimiento bastante certero de la historia del peronismo, por relaciones personales que ha ido estableciendo a lo largo del tiempo. Y este libro, que es un libro reciente, en realidad es la culminación de una obra de muchos años, en la cual él lo que está reconstruyendo es algo que hoy por hoy es muy importante porque hace a la comprensión del sentido del pontificado del Papa Francisco, que es el surgimiento de la teología del pueblo en América Latina y especialmente en la Argentina en la década del 70, en relación precisamente al fenómeno del peronismo. ¿Qué es la teología del pueblo? La teología del pueblo es una corriente que nace en fines de la década del 60, principios de la década del 70 en América Latina y en Argentina, como una rama de lo que se llamaba en ese momento la teología de la liberación. La teología de la liberación, que planteaba un ayornamiento de la Iglesia Católica en cuanto a su pensamiento social y trataba de adecuar la política de la Iglesia a lo que había sido el legado del Concilio Vaticano II, había estado fuertemente influida en muchos sectores por un pensamiento vinculado con el marxismo. La teología del pueblo, propiamente dicha, surgida como una subrama o como una corriente interna de la teología de la liberación, tiene una raíz profundamente argentina, tiene 2 o 3 teóricos argentinos muy importantes, que fueron un sacerdote jesuita que se llama Lucio Gera, otro sacerdote importante, Rafael Tello, ambos 2 enterrados actualmente en la Catedral Metropolitana por disposición del entonces cardenal primado de la Argentina, del cardenal Jorge Bergoglio, y fueron, en el caso particular de Tello, el inventor, si cabe la palabra, de la peregrinación juvenil a Luján, la primera de las cuales fue en el año 1975. Claro. Y esto me parece que habla un poco, ayuda a empezar a responder a tu pregunta, en el sentido de ver cómo la Iglesia Católica se vinculaba con la religiosidad popular, tratando de ser efectivamente una iglesia que respetara las tradiciones y la cultura
particular de cada uno de los pueblos del mundo. Creo que ahí estaba precisamente marcado el tema de por qué la teología del pueblo, y bueno, los sacerdotes como Carlos Mujica, por ejemplo, ya no en lo teológico, sino en lo pastoral, se encargaron de hacer de esto una cosa importante en la Argentina. Y esto surge en paralelo con el hecho de que Bergoglio asume, el sacerdote Bergoglio, asume en 1973 la jefatura de lo que sería la provincia argentina de la Compañía de Jesús, y abreva en ese pensamiento de la teología del pueblo, que es el que de alguna manera inspira actualmente su pontificado. Hay una definición que se da en el libro, que no agota, que es la teología del pueblo, pero que dice que la teología del pueblo la caracteriza de la siguiente manera, que es una teología más pastoral que sistemática. ¿Qué significa eso? Bueno, en realidad sospecho que habría que preguntarle a Buttiglione, pero sospecho que cuando Buttiglione dice esto, está diciendo que en realidad no está planteando una teoría, sino que está planteando cómo se rescata las experiencias populares en términos religiosos. Es decir, hay cultos populares, hay manifestaciones de fe que son espontáneas de los pueblos y que la Iglesia tiene, según esta versión, tiene la obligación de recoger. Es decir, es una versión de una creencia que va más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Es más la teología del pueblo entonces sería más una técnica de evangelización, o se preocupa más por la técnica de evangelización que es también una técnica de evangelización, pero sobre todo es una fuente de permanente rejuvenecimiento de la vida de la Iglesia, claro, que se va recreando no con el sacerdocio, sino que se va recreando precisamente con los fieles, con lo que surge de la religiosidad popular. Ahí está uno de los conceptos que más interesantes me resultó del libro, que es el de inculturación, que dice que la inculturación es el proceso por el cual el pueblo se evangeliza a sí mismo desde y mediante su propia cultura. Así es, pero al mismo tiempo ese pueblo que se evangeliza a sí mismo, a su vez, está aportando a la Iglesia algo nuevo, claro, que ayuda a renovarla permanentemente. Uno de los tantos caminos hacia... Exactamente. Claro. También creo que vos hablaste de Rafael Tello. Capaz me estoy confundiendo con Lucio Gera, igual me sabrás decir vos. Pero está esta idea de... uno de los dos propone esta idea de la Argentina dividida en tres culturas. La cultura popular, la cultura de élite y la cultura de la jerarquía eclesiástica. Ese Gera, aunque seguramente Tello hubiera estado de acuerdo. Perfecto. Gera, entonces. Y él plantea el desafío o la problematización del rol de la Iglesia precisamente en la opción. ¿En qué opción toma? Si la opción cultural por la modernidad y el cosmopolitismo, o así lo entendí yo, corregime si me equivoco, o una opción por los pobres y por lo tanto una cultura más popular. No sé cómo es eso. Creo que es tal cual lo acabas de decir, lo has expresado bien. Hay poco que agregar a esa idea a esa idea básica. Pero me parece que hay algo que hay que tener en cuenta en relación a este tema, y es el papel de los laicos, sí, no del clero, okay, en el protagonismo de la Iglesia. Es decir, lo que de alguna forma la Iglesia ya marca con su propio Concilio Vaticano II, pero la teología del pueblo refuerza con su pensamiento. Y yo creo particularmente que el Papa Francisco insiste de su pontificado, es que la Iglesia no son los sacerdotes. Si me permitís a riesgo de que alguien me excomulgue, diría, tenemos un Papa que es casi anticlerical, okay, en el sentido de que no se considera al clero como sinónimo de la Iglesia. La Iglesia es el pueblo de Dios, y por lo tanto el papel que tienen los laicos desde ese punto de vista es tan importante como el papel de las jerarquías. ¿Ese es el sentido de la idea de la Iglesia sinodal? Exacto. Cuando el Papa convoca al sínodo, en realidad está generando un hecho absolutamente revolucionario, porque está haciendo una reforma de la Iglesia desde abajo hacia arriba. Empieza en las parroquias y termina en Roma a través de una cantidad de asambleas territoriales sucesivas. En términos metodológicos, es lo contrario de un concilio. Claro. Un concilio, el Papa convoca a los cardenales
y los cardenales toman decisiones. Claro. El sínodo es primero los fieles en la parroquia con el párroco, después los párrocos recogiendo esto con sus respectivos obispos, después los obispos y así sucesivamente hasta Roma. Y esto es lo que está sucediendo ahora. Estamos hablando del Papa. Sobre el sentido de su pontificado, que sin dudas está esto muy presente, en el libro se desarrolla esta idea del proceso hacia una mayor universalización de la Iglesia Católica. ¿Qué significa esto? Y esto significa que, desde el punto de vista etimológico, Sí. la palabra católico viene del griego, como casi todo, y en este caso tiene la significación de lo universal. La Iglesia Católica nunca fue universal, siempre fue territorial, particularmente europea y por lo tanto, en cierto sentido, eurocéntrica. Claro. Más allá de su voluntad de ser efectivamente, como su mandato lo indica, Claro. una Iglesia universal. Entonces, por ejemplo, cuando el cónclave designa a Juan Pablo II Papa, en ese momento está marcando un horizonte nuevo para la Iglesia Católica, que fue la Europa del Este. Claro. Es el primer papa no italiano, si no me equivoco. Digamos, hubo en la antigüedad otros, pero digamos en los últimos siglos, sin duda. Y en el caso de Bergoglio en particular, o sea, de Francisco, es el primer papa latinoamericano, el primer papa de un país no europeo, y desde ese punto de vista también constituye una demostración de apertura hacia el mundo en su conjunto. Habría que decir que con Bergoglio la Iglesia Católica recoge también justamente la experiencia de América Latina y desde ese punto de vista, volviendo al libro anterior, la experiencia de la teología del pueblo como un aporte a la recreación de la línea pastoral de la Iglesia en el mundo entero. Volviendo entonces al tema de la teología del pueblo, vos hablabas de que originalmente había aparecido como una especie de apéndice de la teología de la liberación, que no tenía una concepción marxista, sino, ¿cómo decirlo?, peronista. Bueno, no peronista en sentido político ni partidario del término, pero no casualmente es una visión que nace muy vinculada territorialmente con la Argentina y contemporáneamente con la experiencia del peronismo. Claro. Marca de alguna manera una relación de ida y vuelta, si se quiere, acá sí, en el tema de peronismo y doctrina social de la Iglesia. Muchas veces se dice, acá con un sentido crítico, porque viene del lado del antiperonismo, que el Papa es peronista. Sí. Cosa que no es cierto, por supuesto. Pero lo que no está claro cuando se dice eso es que hay justamente una entrañable relación, simbiótica relación, entre el pensamiento justicialista y la doctrina social de la Iglesia, que hace que, digamos, esa apreciación no sea absolutamente descolgada, claro, sino se utiliza con un sentido faccioso. Claro. En el contexto de surgimiento, tanto de la teología de la liberación como de la teología del pueblo, en Argentina se vivían tiempos muy tumultuosos, de mucha violencia política. Siento que hay un diálogo con lo que decíamos antes de la diferencia entre la lucha de clases y la justicia social, entre la propuesta de liberación de la teología del pueblo y la propuesta de liberación de la teología de la liberación, justamente. La teología de liberación, corregime si me equivoco, entiendo que al abonar la idea de la lucha de clases se montaba un poco sobre la experiencia de las guerrillas y la violencia política del momento. Sin duda. La teología del pueblo, ¿cuál es la propuesta para alcanzar la liberación? ¿Cuál es el método? Bueno, y primero, en realidad, ¿qué significa liberación? Que también es un concepto presente en la teología del pueblo. Sí, pero digamos, la teología del pueblo no es un camino político. No es un camino político. Es una visión teológica a partir de la cual se elaboran caminos políticos. Perfecto. En todo caso. O sea que no hay una receta. Lo que sí hay es un concepto, y es que el protagonista es el pueblo y no las minorías que pretenden representarlo. Bien. Y eso marca así una diferencia radical con las experiencias de las guerrillas en América Latina, claro, y en ese sentido también la división política que se genera con la teología de la liberación en la Argentina de la década del 70. Claro.
hay un concepto que a mí me resulta muy interesante del libro, que en realidad es originario de Metol Ferré, de Alberto Metol Ferré, que es el de la idea del resurgimiento católico. Diferenciado, la palabra resurgimiento, para diferenciarla de la idea de la revolución, y diferenciada también de la idea de reacción, restauración, contrarrevolución. Hay una idea de modernización sin perder el alma, si no recuerdo mal la expresión. Tal cual. ¿Qué significa hoy hablar de un resurgimiento católico? Y si me permitís también, me sirve para pensar también un resurgimiento peronista. Separemos. Separemos. Yo creo que hay en el mundo de hoy hay un resurgimiento, yo no diría exactamente católico, hay un resurgimiento de la religiosidad a nivel mundial. Sí. En todo caso, el catolicismo es parte, pero no es el todo. O sea, es el mismo fenómeno que hace que se da en Estados Unidos con el movimiento evangélico. Claro. Se da en muchos lugares de América Latina. Brasil, por ejemplo. Sí. Es decir, no hay que se da también en el mundo islámico, hay que decirlo. Se da también en el mundo judío, con el crecimiento de la ortodoxia religiosa. Sí. O sea, hay un proceso de resurgimiento de la religiosidad en el mundo, salvo tal vez en Europa, paradójicamente, que desde este punto de vista, siendo que fue la sede de la cristiandad, es en este momento probablemente el continente menos religioso del mundo. Claro. Hecho esta aclaración, lo que habría que decir es que lo que entiendo yo que planteaba Metol Ferré, un pensador extraordinario que fue también uno de los maestros del Papa, según el Papa, un hombre que además pensó en términos latinoamericanos, fue secretario, siendo laico, fue el secretario de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de la CELAM durante muchos años, participó en los documentos de la Conferencia de Puebla de México del año 79, etcétera. O sea, un personaje fuera de serie desde el punto de vista de la historia del pensamiento católico. En esa visión de Metol Ferré, la idea del resurgimiento, marcándolo como algo distinto a la idea de restauración, claro, y la idea de revolución, era algo medio parecido, si cabe el término y se me permite la herejía en este caso, a la visión de Perón sobre la evolución histórica y la necesidad de fabricar una montura propia para cabalgar la evolución en cada etapa de la historia. Claro. Es decir, ver cómo se va expresando en la misma visión de la Iglesia, el mismo pensamiento cristiano, con los cambios que corresponden a cada época y a cada circunstancia territorial y social de cada país. Los invito a ver el capítulo anterior de Bodas de Oro para mayor desarrollo de lo que acaba de decir Pascual sobre la montura, la fabricación de la montura para calvar la etapa de la evolución histórica. Teología del pueblo, entonces. Me falta algo de... Me está quedando muy en el aire, muy en lo conceptual. Quizás vos... ¿Cómo es la historia del desarrollo de la teología del pueblo? Entiendo que hay una conferencia en Medellín, pero eso es todo lo que tengo en la cabeza. Bueno, son cosas distintas, sí. Porque la conferencia de Medellín, que fue en el año 68, fue una conferencia de la Iglesia. Y acá no estamos hablando de la Iglesia, estamos hablando de una corriente teológica que surge, vuelvo a decir, en América Latina en la década del 70, y que como todas las corrientes, no nacen un día a una hora determinada, no es a las 4 de la tarde del viernes tal, sino que ni siquiera tienen un solo exponente, sino que de alguna forma se manifiesta de distintas formas contemporáneamente con distintos autores. Claro. Adquiere mayor fuerza, en el caso particular de la Argentina, precisamente por la acción de personajes como Lucio Ojeda, personajes naturalmente como Rafael Tello, como un sacerdote jesuita muy importante que falleció hace poco tiempo, Scanone, que fue otro también de los inspiradores del pensamiento del Papa, y con la contribución de laicos muy importantes, como acabamos de mencionar, el caso de Alberto Metol Ferré. Claro. Pero no me parece que esto se pueda marcar como un punto de nacimiento cronológico, porque no hay un acta de fundación. Entiendo. Es una corriente de pensamiento. Entiendo. Me di cuenta que la teología del pueblo tiene en su nombre una palabra que queda por definir, que es muy ambigua, muy... como se dice, tiene una polisemia muy grande, que es la idea de pueblo. ¿Qué es para la teología del pueblo el pueblo, justamente? Para la teología del pueblo, voy a decir una obviedad, el pueblo es lo que es, esto es el conjunto nacional en cada territorio.
Esto no quiere decir, por lo tanto, que haya una idea clasista De pueblo. de pueblo, sino que la Iglesia plantea, perdón, no la Iglesia en este caso, la teología del pueblo lo que plantea es que el pueblo es la comunidad en su conjunto. En todo caso, y esto sí da origen, por supuesto, a una discusión de otras características, cuando hay sectores minoritarios en una sociedad que se oponen a la expresión del pueblo, entonces se genera una dicotomía, si cabe el término pueblo-antipueblo, pero no porque exista un antipueblo por decisión del pueblo, Claro. sino que en todo caso si existe un antipueblo en alguna circunstancia, es porque hay alguna minoría dispuesta a desconocer la voluntad Su del pueblo. pertenencia también. Exactamente. Claro. Hablemos de actualidad. ¿Cuál es la actualidad hoy, tanto de la doctrina social de la Iglesia como de la teología del pueblo? Bueno, en primer lugar, todo ha cambiado en el mundo y por lo tanto también esto requiere, sin ninguna duda, adecuaciones. Como hablábamos, como vos decís en el programa anterior, sobre el peronismo y marcábamos un cambio de época, creo que ese cambio de época también se expresa y tiene que expresarse necesariamente en el campo de la Iglesia Católica. Con un agregado, y es la Iglesia, por naturaleza, por su condición institucional, es particularmente lenta, porque agrupa demasiados centenares de millones de personas como para producir cambios en 10 minutos. Claro. Los cambios en la Iglesia tardan décadas, y por lo tanto es probable que muchas de las cosas que estamos viendo hoy, o que están empezando a verse hoy, recién tengan de alguna forma cuerpo dentro de 20 o 30 años. Claro. El Concilio Vaticano II, que fue probablemente la revolución más importante interna de la Iglesia Católica en muchos siglos, tardó por lo menos 20 o 30 años en ser encarnado institucionalmente por la Iglesia. Alguna vez te escuché a vos decir, y es una frase que me quedó muy grabada, que en realidad la característica definitoria del liderazgo no es cerrar procesos, sino iniciarlos. Bueno, en realidad no es mío, sino de Bergoglio. Bergoglio dice que lo más importante es desatar procesos. Desatar procesos. Y creo que él justamente está desde su pontificado, y por eso también me refería a que esto se verá con el tiempo, desatando un proceso que todavía está en sus comienzos y que seguramente no va a terminar con su pontificado, sino que se va a ir desarrollando con el tiempo. Claro. Doctrina social de la Iglesia y globalización. ¿Cómo? Porque vamos a ser más específicos. Hasta ahora pareciera que el principal debate de la doctrina social, el principal contrapunto de la doctrina social de la Iglesia es el marxismo. Hablamos de justicia social o lucha de clases, hablamos de violencia o diálogo político, paz social, etc. No me queda claro cuál es la respuesta, cuál es la diferencia que plantea la doctrina social de la Iglesia respecto al liberalismo, que es la otra gran corriente ideológica de Occidente. Bueno, esto no solo desde ahora, sino desde el principio, o sea, desde la Verum Novarum. Sí. En realidad, el planteo de la doctrina social de la Iglesia pues, justamente se diferencia tanto del marxismo como de lo que podemos llamar el pensamiento liberal clásico. Primero porque la misma noción de justicia social ya marca en sí mismo una diferencia conceptual importante. En segundo lugar, porque el rol del Estado también marca una segunda diferencia significativa. En tercer lugar, porque la idea de las asociaciones intermedias o las organizaciones sociales como protagonistas de la política y la sociedad también marca, si cabe, una tercera diferencia. Pero en relación al tema particular de la globalización, a mí me parece que hay una frase muy emblemática de Juan Pablo II cuando él plantea la globalización de la solidaridad como un planteo alternativo a lo que podríamos llamarse la visión, si se quiere, ideologista del tema de la globalización. Dicho así, pareciera pura y exclusivamente una propuesta ética o moral. Todas las propuestas de la Iglesia tienen esa característica. Después cada uno tendrá que ver cómo la interpreta. La Iglesia no tiene recetas políticas. Bien, y yendo a pensar la responsabilidad o el rol de los laicos, que no son la Iglesia. Para vos, ¿cómo encarna esto en una propuesta política hoy en el siglo XXI? Bueno, en el siglo XXI de hoy,
en relación a la cuestión social, creo que lo mencionamos al pasar, es el tema de cómo se establece un sistema que permita el acceso del conjunto de la sociedad a los bienes de esta época, que en la etapa de la revolución del conocimiento tienen mucho que ver precisamente con el tema de la educación y su relación con el trabajo. Creo que este es un punto absolutamente central. Y también, en relación al tema de la globalización, la idea de que cada nación tiene que tener un camino propio para avanzar en esa dirección, lo cual implica necesariamente también la afirmación de cada identidad nacional, sin que esta identidad nacional vaya en contradicción con el proceso de lo que Perón, en este caso, llamaba el universalismo. La idea de poliedro. La idea de poliedro es una idea también, no de Perón en este caso, sino del Papa Francisco. Ya para ir terminando, porque llevamos 45 minutos más o menos, que es a lo que apuntamos, me gustaría volver a una idea del libro que me parece muy interesante, que en realidad es más bien una descripción que hace del proceso de progresiva universalización de la Iglesia Católica, que así como en su momento San Pablo hace un ejercicio de ruptura al salir del universo judío exclusivamente, del universo judío únicamente, para hablarle a los griegos. Más adelante, eso genera un cisma, genera una ruptura. Más adelante se produce otro cisma y otra ruptura con el mundo ortodoxo griego. Más adelante se produce otro cisma, otra ruptura con el mundo protestante. Y a mí se me ocurre que ahora, con efectivamente la aparición de un papa latinoamericano, al menos ese relato me sirve a mí para entender mejor las reacciones que suscita en Europa, ¿no? Si uno efectivamente está hablando de que la Iglesia se está dejando de ser europea para ser más latinoamericana, africana, asiática, más universal, es naturalmente lógico que desde Europa, desde la jerarquía eclesiástica europea, haya una reacción. ¿Vos cómo ves esa secuencia? Voy un poquito para atrás con lo primero que dijiste, sí, porque a mí me parece que vos lo mencionaste a San Pablo, y perdóname que haga un desarrollo específico sobre esto, porque San Pablo fue sin ninguna duda el personaje más importante de la historia del peronismo, del peronismo, del cristianismo, sí, después de Jesús, por cierto. Claro. ¿Por qué? Porque fue el que marcó que el mensaje cristiano, el mensaje de Jesús, no era para el pueblo judío solamente, sino que era para el mundo entero. Sí. O sea, fue en realidad el primer profeta del universalismo, claro, y el que abrió el camino de la Iglesia Católica del mundo. Y lo hizo con un criterio que tiene una rigurosa actualidad, porque, voy a decir también una herejía, en realidad Jaime Durán Barba, que estudió bastante de teología porque fue alumno del Duque de Dussel, un teólogo de la teología de la liberación en Mendoza en la década del 70, debe haber aprendido bastante de San Pablo, porque las epístolas de San Pablo eran diferentes en función de cada uno de los pueblos a los cuales estaba destinado. Claro. Y Juan Pablo desarrollaba, si se quiere, una estrategia de evangelización diferente en función de la cultura de cada uno de los pueblos. Y este camino fue el que de alguna manera permitió que una pequeña secta judía existente en Jerusalén llegara a ser la cabeza del Imperio Romano, y a partir de ahí la Iglesia Católica Universal. Claro. Digo, me parece que este dato es importante porque nos lleva al hoy. Y creo que hoy por hoy, cuando hablamos de la Iglesia en un sentido universal, tenemos que plantearlo en el sentido paulino del término, en el sentido de cómo se relaciona esto que vos mencionabas, y que mencionaba también Butiglione en el libro, de la inculturación de la fe, que tiene varios desafíos, y si me permitís uno, que yo creo que es el más importante de todos y que no hemos mencionado hasta ahora, que es el desafío de China, el país más poblado del mundo, y que probablemente, y que en términos específicos es, por así decirlo, el mercado de almas más importante del mundo, y que creo que está en la cabeza del Papa abrir ese camino. De hecho, Bergoglio ha hecho muchos gestos para ir viendo cómo ir caminando en el avance de la Iglesia Católica hacia el mundo asiático en general, pero a China en particular. Entiendo que en Asia
la comunidad de creyentes católicos ha crecido mucho en el último tiempo. Ha crecido mucho más que en cualquier otra parte del mundo, lo cual es bastante lógico porque parte de un piso mucho más bajo, claro. pero es así. Dado que sacaste el tema de China, para el próximo capítulo podríamos irnos a hablar de la política internacional. Con todo gusto. Vamos a terminar de definir tras bambalinas, igual que específicamente por dónde lo abordamos, pero vamos a ir por ese lado. ¿Cómo no? Fenómeno. Les agradezco a los que están del otro lado. Nos vemos la próxima. Gracias.